Todo empezó en una Bienvenidos a Miracle cruz, Sound Podcast. donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Hola amigas y amigos de Miracle Sin Son Podcast. Hoy nos acompaña Borja Barragán, fundador de Altum Faithful Investing. Borja, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Borja, Altum Faithful Investing es un acompañamiento a los inversores para invertir con ética, que podría resumirse en lo que decimos que el fin no justifica los medios. Pero en tus palabras, ¿a qué os dedicáis? ¿De qué se trata, por favor? Pues mira, Altum, lo que hacemos es ayudar al inversor que tiene sensibilidad católica a que si quiere puede invertir de una manera coherente con su fe. Puede invertir con integridad. Puede parecer, o sea, una de las cosas que a nosotros nos despierta mucho y es el hecho de que gestionar dinero, gestionar patrimonio, puede parecer algo tremendamente alejado de lo espiritual, ¿no? Y de nuestra relación con Dios. Pero al final las personas somos una y lo que buscamos, o el cristiano, lo que nosotros hemos visto que busca es una unidad de vida y que al final del día nuestros actos nos definen, ¿no? Entonces, en algo tan que puede parecer tan alejado de lo espiritual, lo que nosotros hacemos es ayudar a esas personas, a esas entidades religiosas, a esos seminarios, diócesis, etcétera, que tienen un patrimonio, a invertirlo de una manera que sea coherente con esa fe que ellos profesan con tanta fuerza, ¿no? ¿Necesariamente tus clientes son católicos? Al comienzo, el 100% de los clientes claramente tenían una sensibilidad católica. Ok. ¿Qué ocurre? Que gracias a Dios, pues la verdad es que estamos creciendo. Y esta intención de querer invertir siguiendo una serie de criterios afines al magisterio católico, lo compartimos no solamente los católicos, sino la base fundamental está también en los cristianos protestantes. En Estados Unidos, donde empezamos a tener cierta presencia, allí, claro, la religión, la fe que predomina es la religión protestante, aunque la religión católica claramente está creciendo muchísimo, ¿eh? Y luego podemos hablar más de ello si quieres. Pero allí también, como bebemos, digamos, de la misma fuente de Cristo, los criterios que los protestantes utilizan para tomar decisiones de inversión son tremendamente parecidos, son muy, 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 muy similares. Es decir, con nuestros primos hermanos protestantes quizás no estemos muy de acuerdo en la visión de la Virgen María o en los sacramentos, pero a la hora de seleccionar y de determinar criterios de inversión es tremendamente parejo. Con lo cual nos abrimos no solamente al mundo católico, sino al mundo cristiano en general. Ojo, eso sí, Juan, nuestra fuente de donde nosotros bebemos es del magisterio católico. Y el magisterio católico, en resumen, ¿cómo te ha influido o cuáles son los objetivos o las líneas de las que te has valido para tener este emprendimiento y entusiasmarte a llevar esto? Pues es muy buena pregunta, porque cuando me empecé a plantear esto, decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a instituciones religiosas a que puedan invertir de una manera coherente con su fe? La primera pregunta es fenomenal. Tenemos la teoría que nos la ha dado nuestra madre, la Iglesia, a través de ese magisterio, ¿no? Comenzando con León XIII, Rerum Novarum, etcétera, y cómo se ha ido desarrollando durante los últimos 200 años. Pero claro, como bien sabes, el magisterio lo que hace es arrojar luz y orientaciones con el devenir de los tiempos, ¿no? Y de hecho por eso se va renovando poco a poco. Rerum Novarum al principio, 100 años después Centesimus Annus, porque la vida de la sociedad va cambiando, ¿no? Nos dimos cuenta que lo que tendríamos que aplicar a la hora de tomar las decisiones de inversión es el magisterio más reciente que tuviéramos. Y por eso establecimos lo centramos en las Altum Investment Guidelines o las guías de inversión de Altum. Estas guías de inversión se basan en 4 pilares: la promoción de la vida, de la familia, de la dignidad humana y del cuidado y protección de la creación. Si te fijas, estos pilares reflejan muy mucho el legado de los 3 últimos papas, exceptuando, por supuesto, al Papa León XIV, ¿no? Donde tenemos vida y familia con San Juan Pablo II, dignidad humana Benedicto XVI, cuidado y protección de la creación del Papa Francisco, ¿no? Y es importante resaltar esto porque el magisterio, como la Iglesia, digamos, la función que tiene cuando habla de aspectos como puede ser el tema de la inversión, su función, y esto lo dice el compendio, no lo digo yo, sino que lo dice el compendio de la DSI, su función es dar una serie de orientaciones en 2 aspectos: desde el punto de vista moral y desde el punto de vista teológico. Pero el cómo aterrizarlo a la vida del día a día, esos aspectos más o esa implementación más técnica, es nuestra responsabilidad. Y digo nuestra, tuya, mía, de todos los laicos, ¿no? Allí donde Dios nos haya plantado,
en implementarla y llevarla a cabo, ¿no? Con lo cual, nosotros siempre decimos que no somos los más listos de la clase ni nada, sino simplemente lo que hemos hecho ha sido pararnos bien, entender muy bien qué es lo que dice el magisterio y aterrizarlo en criterios de inversión que podamos implementar de una manera muy concreta en una cartera de inversión. ¿Y cuánto tiempo te llevó a analizar todo esto, hacer como una pausa en tu vida para digerirlo y ponerlo en letras, objetivos, planes, estrategias y empezarlo a que rodara y cogiera forma? Pues mira, desde que yo dejé mi trabajo anterior, Ujú. me tomé un tiempo, me lo tomé como si fuera una oposición. Me lo tomé como, bueno, ahora lo que necesito es tiempo para centrarme y pensar. En ese camino en el que se fue gestando lo que hoy es Altum, porque había una cosa que tenía muy clara, Juan, y es que si Altum iba a hacer un asesoramiento en materia de inversión, Altum tenía que estar regulado por la CNMV, que es el regulador financiero aquí en España. ¿Por qué? Porque cuando se toca dinero, hay que ser absolutamente transparente. Y por tanto quería luz y taquígrafos. Bien. Entonces, porque además en esa época pues había habido varios escándalos relacionados con dinero, con dinero de la iglesia, malas inversiones, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, aquí tenemos que ser absolutamente transparentes para que se conozcan muy bien cuáles son los criterios, cómo se invierte, cuáles son los procesos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso en el cual la CNMV te da la aprobación duró aproximadamente 8 o 9 meses. Yo me lo tomé como un tiempo que me había regalado el Señor de poder pararme, bajar revoluciones y pararte a pensar, porque es verdad que yo llevaba una vida muy, muy ajetreada de no parar de ir de un sitio para otro, ¿no? Entonces, ante tu pregunta de cuánto tiempo llevo, pues fue una especie de mini retiro de 7 meses en el cual pude pararme, leer una auténtica barbaridad, informarme, hablar con gente experta en determinados temas, en temas de bioética, por ejemplo, en temas de moral, en temas de ideología de género, en temas de libertad religiosa. Entonces tuve la oportunidad y la suerte de poder tener tiempo para pensar y poder plasmar en estas guías de inversión que te comentaba, las Alto Investment Guidelines, cuáles serían nuestros criterios de inversión. ¿Y esto desde hace cuánto? Esto empezó hace 8 años y tiene sus peculiaridades y permíteme que te cuente una anécdota. La primera aprobación, esto que te decía de la CNMV, que hay que cumplir unos tiempos y unos requisitos, pues la primera aprobación de la CNMV me llegó el 4 de noviembre de 2017. 4 de Pues noviembre que vienes. es San Carlos Borromeo, patrono de los financieros. Qué bueno. ¿Vale? Con lo cual, ahí nosotros nos reímos mucho, ¿no? Y luego, por curiosidad, la aprobación final de la CNMV nos llegó unos pocos meses después, el 5 de febrero, que es San Alto de Baviera. Y como bien sabes, nuestro nombre es Altum, con lo cual, pues dices, bueno, pues desde arriba nos están haciendo un pequeño guiño, ¿no? Nada, te lo cuento como anécdota, pero nosotros de verdad tenemos a San Alto como patrón de Altum, o sea que nos lo tomamos muy en serio. Pues felicidades, felicidades por esta iniciativa, por este coraje que has tenido. Obviamente me imagino que has sido acompañado de mucho discernimiento, de gente que has conocido, de mucho conocimiento, que habrás Ujú. tenido que hacer un altum, un alto en el camino para poderlo conseguir. De esto hablaremos más adelante. Por ahora, pedirte un ejemplo en el que podamos contextualizar toda esta labor que has hecho durante los 8 años, que nos deje ver de qué se Claro, trata. pues mira, Porque tendrás diferentes clientes, pero al menos un par. te cuento ejemplos que nosotros vemos en nuestro día a día, ¿no? Y por qué es importante discernir si lo que me ofrece el mundo de la inversión es coherente con mi fe o no. Y por tanto yo debo de tomar medidas para que mi cartera de inversión refleje cuáles son mis principios y cuáles son mis valores, ¿no? Ujú. Venimos de un mundo, en el mundo de la inversión ha habido como grandes cambios en los últimos 10 15 años, ¿vale? Venimos del mundo de la inversión donde lo único que importaba era el dinero, es decir, es el beneficio. Yo invierto en esta compañía porque lo que quiero es, como se dice coloquialmente, dar un pelotazo, ¿vale? Y que la compañía suba mucho y tener mucha rentabilidad. Hace como 10 años o así empezó una corriente que se llama la inversión socialmente responsable, muy bajo el paraguas de la Agenda 2030, donde lo que primaban eran criterios, en inglés se dice ESG, que es Environmental, Social y Governance, traducido al español sería ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Vale? Y esto entró con una corriente tremenda, con muchísima fuerza. En el mundo de la inversión, muchísimos fondos empezaron a salir, fondos sostenibles, socialmente responsables, etcétera, ¿no?
Pero nosotros nos dimos cuenta de que, a pesar de que esto claramente es una iniciativa muy buena, es decir, el incorporar no solamente criterios financieros a la hora de tomar decisiones de inversión, sino también entender cuál es el impacto que yo estoy teniendo con esa inversión, nos dimos cuenta que las agencias de calificación que ponían una nota, una calificación a esas compañías respecto a si cumplían con esos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, en muchos casos no era coherente invertir en esas compañías para un católico. Y te explico por qué. Por ejemplo, una calificación, una compañía que no tenga emisiones de CO2, por ejemplo, o las tenga muy bajitas, está muy bien contemplado dentro del mundo ESG. Una compañía que no contamine el medio ambiente, el agua, lo que sea. Una compañía que, por ejemplo, que el 50% de los miembros de su consejo de administración esté compuesto por mujeres, etcétera. Todo eso suma una serie de puntos para tener una calificación superior. Y por tanto, esas compañías en muchos casos se estaban metiendo dentro de fondos sostenibles o fondos socialmente responsables. Pero claro, la mirada del católico va mucho más allá. No solamente se queda en esa superficie, sino que es mucho más profunda. Y teníamos casos, y ya aterrizo el caso concreto, de empresas farmacéuticas que, como sabes, tienen mucho, digamos, poder financiero y tienen muchos recursos, con lo cual todos esos aspectos ESG los tenían cubiertos, pero estas empresas farmacéuticas realizaban investigaciones con embriones humanos. Claro, a mí como católico, a mí y a cualquier católico, ¿no? Le surge la duda de decir, oye, yo quiero estar colaborando con una compañía que para sacar sus productos previamente tiene que investigar con embriones humanos. Es decir, que por supuesto para hacer esa investigación, para sacar las células troncales, etcétera, hay que destruir ese embrión, ¿no? Y claramente hay que destruir esa vida, ¿no? Y es ahí donde dices, aquí tenemos que empezar a discernir, ¿no? Y tenemos que empezar a hilar muy fino, porque la inversión socialmente responsable no siempre es una inversión moralmente responsable. Y por tanto, nuestra labor principal en Altum y también nuestra labor como cualquier laico que quiera invertir es, pues, exige un poco de esfuerzo y exige un poco de remangarse y decir, bueno, esta compañía que me gusta, compañía X, llevo siguiendo las noticias en bolsa, etcétera, fenomenal, pero esta compañía, tanto sus actividades como sus prácticas entran en conflicto con la fe, con esta fe que yo profeso, sí o no, porque de alguna manera yo me estoy haciendo colaborador, ¿no? de esa compañía, de alguna manera soy dueño de esa compañía. Y está la duda de, uno, quiero apoyar esas compañías con mi dinero, y dos, quiero lucrarme yo de las actividades o de las prácticas que desarrollan esas compañías. ¿Vale? Entonces esas son las preguntas que empezaban a surgir pues en mi cabeza y en la cabeza de muchos inversores católicos, ¿no? Y esa es una de las razones de ser de Alto. Y te pongo otro ejemplo. Hemos hablado de un ejemplo de actividad de la compañía, realizar investigaciones con embriones humanos. ¿Qué me dirías, por ejemplo, si la compañía dentro de su política filantrópica estuviese el donar millones de dólares a un lobby proabortista que no sé si conoces, que se llama Planned Parenthood, ¿vale? Este es un lobby en Estados Unidos tremendamente grande, responsable de más de 400.000 abortos al año. Entonces, claro, yo como católico, ¿no? Puedo decir, oye, imaginemos que yo quiero invertir en una compañía que haga bolígrafos, ¿no? Pues oye, hacer bolígrafos, en principio es actividad, siempre y cuando la compañía pague bien a sus empleados, sea justo, utilice medios adecuados, etcétera, etcétera. Esa actividad de hacer bolis no entra en conflicto con el magisterio católico. Pero si esa compañía, dentro de su política filantrópica, está el apoyar a entidades que claramente fomentan y sponsorizan el aborto, bueno, pues ahí es donde nos surge la duda de decir, oye, quizás yo debería buscar una alternativa, ¿no? Yo recuerdo una conversación, ¿no? que tuve con un obispo aquí en España, ¿no? Y decía, ¿es lo mismo la involucración que puede tener un médico en una clínica de abortos que la persona que limpia la clínica, que la chica de la limpieza, por ejemplo? Y la respuesta es claramente no, no hay una involucración directa por parte del médico y la chica de la limpieza, la involucración claramente no es directa. Ahora, eso sí, si esa persona, conoce que se están realizando abortos, entonces inmediatamente después lo que debería surgir es, yo con esto no debo colaborar, voy a buscar trabajo en limpiar un colegio, limpiar una guardería, limpiar una universidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, ese principio de alternativa es el que nosotros nos gusta mucho proponer, porque no se trata solamente pues de señalar Sí. aquellas compañías que lo estén haciendo mal, sino decir, oye, pues existen otras compañías
cuyas actividades y prácticas no entran en conflicto con el magisterio. Dentro de ese principio de alternativa, ¿qué le propones a tus clientes? Lo que estás diciendo tú es, en el mundo de la inversión hay como dos grandes corrientes, ¿no? Está el negative screening, es decir, el filtrado donde excluyes compañías, y el filtrado, el positive screening, que se llama, ¿no? Que es el filtrado positivo. Te diría que nosotros estamos en un ámbito neutro, y te explico por qué. Nuestra especialización es mirar aquellas compañías que no entren en conflicto con el magisterio. Como decía Juan Pablo II para las familias en Familiares Consorcio, que decía, familia, sé lo que eres, un poco lo que nosotros invitamos es a compañía, sé lo que eres. Es decir, una empresa, nosotros no invertiríamos en una empresa porque se abandere con la cruz de Cristo y recen el ángelus todos los días, etcétera. ¿Vale? Una empresa es lo que tiene que ser, igual que una cafetera. Una cafetera no puede ser católica. Una empresa que sea católica o que nosotros invirtamos positivamente en ella, no lo haríamos porque tenga prácticas que sean afines a la Iglesia, ¿no? Y que recen y que la consagren al Sagrado Corazón, que nosotros hemos consagrado Altum al Sagrado Corazón, y te puedo asegurar que también realizamos nuestras oraciones aquí, ¿no? Pero que ese no sea el factor determinante Mm, para invertir en esa compañía. Cuando te ok. digo que compañía sé lo que eres, es que seas eficiente, tengas un muy buen producto, un muy buen servicio, que pagues muy bien a tus trabajadores, porque al final todas las compañías, incluso las que hacen bolígrafos o las farmacéuticas que te encuentran la cura contra la malaria, por ejemplo, si lo hacen bien, todas están fomentando aquello que busca el magisterio, que es el desarrollo integral de la persona, unas en mayores medidas. Por supuesto que encontrar de la cura de la malaria tiene mucho mayor impacto que encontrar un nuevo bolígrafo con una tinta invisible, por decir una cosa absurda, Ujú. pero que, digamos, empresas en lo que eres, realiza tu actividad que apoye el desarrollo integral de la persona. Genial, entendido. Pues gracias por estos ejemplos. Ahora, volver a esa parte donde se involucra lo personal y Ujú. tú decides hacer una pausa, un retiro, investigar, leer, proponerlo, pero suena algo sencillo, pero que seguramente detrás una decisión difícil de tomar porque solos no podemos, porque nos tenemos que acompañar. Entiendo, y para que la gente también sepa que tu experiencia ha estado acompañada durante tus años de trabajo en la inversión. Y por eso es que tienes los Ujú. conocimientos y por eso es que buscas este punto. Pero, ¿qué pasó personalmente en Borja para que hubiera dejado su trabajo, para que se tome 7 meses de investigación, para que se arriesgue en algo en lo que un emprendedor de pronto diría, ¿cómo maximizar mi tiempo, mi inversión y mis recursos para que mi familia esté cómoda, con todas las necesidades cubiertas y brindarles el mejor bienestar, que es lo que buscamos todos los padres, ¿no? Pues mira, todo, bueno, al final esto es, ves cómo Dios se sirve de causas segundas, ¿no? Que decía Santo Tomás de Aquino, cómo se sirve de los demás, Dios te habla a través de los demás, ¿no? En mi caso concreto ocurrió de esta manera, Juan. Digamos que yo, bueno, tenía una vida como muy, muy, muy cómoda, a ojos de la sociedad, una vida acomodada, ¿no? Donde desde joven entré a trabajar pues en grandes bancos de inversión internacionales, etcétera, donde a ojos de la sociedad era como un gran logro, ¿no? Como un gran éxito. Y yo personalmente lo vivía así también, decía, "Joder, pues qué bien, ¿no? Qué agradecido estoy, pues que las cosas están yendo bien, me pude casar pronto con la novia que había estado durante 9 años saliendo, y empecé súper pronto a salir con Carolina, ¿no? Me pude casar pronto, pudimos recibir, acoger la llegada de los hijos sin ningún tipo de problema, etcétera. Hemos estado siempre metidos en temas de parroquia, catequesis, peregrinaciones, guitarrita, todo esto lo hemos, digamos que cumplíamos todos los checks, ¿no? ¿Qué ocurre? En el mundo financiero, la verdad es que es un mundo, en algunos casos, tremendamente hostil, ¿vale? Donde en el fondo lo que haces es estar nadando entre tiburones. Y yo era muy buen nadador entre tiburones y era un tiburón fantástico. Es decir, no me arrepiento de decirlo, ¿no? Porque digamos que de lunes a viernes tenía un estilo de vida muy agresivo, y luego sábados y domingos era un hombre de familia, de parroquia y tal, ¿no? Entonces, eso quieras que no genera un pequeño desgarro interior, Ujú. porque no hay esa unidad de vida, ¿no? Que hablábamos al principio de la conversación, de decir, oye, yo no soy dos personas, yo tengo un solo cuerpo y un solo alma. No puedo estar dividido de lunes a viernes de una manera y los sábados y domingos de otra. ¿Vale?
Casualidades de la vida, hay gente que lo llama casualidad, yo lo llamo providencia absoluta. El párroco de nuestra parroquia, donde nosotros, en Santo Tomás Moro, aquí en Majadahonda, donde nosotros vivíamos la fe con otras familias y demás, nos invitó a que mi mujer y yo hiciéramos un máster en pastoral familiar, que en aquella época lo impartía el Instituto Juan Pablo II. Estamos hablando del año 2013, entre 2013 y 2014. Y es un máster en el cual nosotros eh, aprendimos, reaprendimos cuál era nuestra verdadera vocación al matrimonio, ¿no? Y desde luego cuál es el rol que Dios debería tener en nuestra vida. Porque era, era mucho como que Dios era el decorado de nuestra vida, pero no era lo central. Lo central era nuestros caprichos, éramos nosotros, ¿no? La propia persona. Yo, ahora que he hecho la vista atrás, podría decir abiertamente que era una familia aburguesada, centrada en su ombligo, no una familia abierta y con Dios en el centro, para nada, ¿no? Entonces, eso puso patas arriba, en el buen sentido, nuestro matrimonio, y Carolina y yo redescubrimos nuestra vocación al matrimonio, que eso para mí ha sido, ¡pam!, lo principal. Pero luego también tiene como sus consecuencias. Y en el momento en el que tú pones a Dios en el centro, el resto de cosas se empiezan a reordenar, ¿no? Se empiezan a ordenar tus hobbies, se empieza a ordenar tu ocio, tus amigos, tu manera de relacionarte, a qué dedicas tu tiempo libre, qué lees, todo esto cambia. Eh, y a mí me cambió en el aspecto laboral, y aquí entro en una causa segunda también, ¿no? Como alumnos del máster había una monja alemana que medía casi 2 metros, es decir, no la podías confundir, ¿no? Y ella había trabajado en banca anteriormente, antes de ser religiosa. Ok. Entonces estuvimos hablando mucho en un momento dado, ¿no? Y en la conversación salió, oye, que hay algunos casos en los que la Iglesia no está dando un testimonio de fe a la hora de gestionar su patrimonio. Qué bueno sería que existiese algo que ayudase a la Iglesia a poder invertir de una manera coherente con la fe que profesa, ¿no? Y por supuesto, sin faltar a profesionalidad, a buscar lo mejor financieramente y por supuesto a la legítima rentabilidad, ¿no? Pero bien orientado todo esto y sobre todo el cómo obtener esa rentabilidad o ese lucro que hablábamos antes. Entonces, esto es lo típico, fue una semilla que se quedó ahí sembrada, donde empecé a darle vueltas y decir, oye, pues joder, si yo sé hacer esto bien, se me dan bien las inversiones, tal, no podría yo ayudar a estas entidades religiosas, tal, no sé qué. Y esto fue el comienzo de un proceso de discernimiento muy fuerte de 6 meses, en los cuales, lo primero, hablé muchísimo con mi mujer, porque claramente nuestro estilo de vida iba a cambiar, ya está, iba a cambiar, iba a ser diferente y sobre todo que es un paso en el cual se da, yo en ese momento tenía 4 hijos, ahora tengo 7 y 5 en el cielo, pero ya tenía 4 hijos, digamos que una serie de responsabilidades, ¿no? Y el apoyo de mi mujer fue incondicional, fue un adelante, o sea, si lo ves claro, adelante, ¿no? Y eso, de ahí también nace un poco el nombre de la compañía. Ese Altum viene de Duc in Altum, ¿no? De, oye, atrévete a remar mar adentro, ¿no? Ve a lo profundo, de Lucas 5:4, ¿no? Eh, Luego estuve hablando muchísimo con sacerdotes para que me ayudasen a discernir si esto era un tema, si esto era una emoción, una intuición del Señor o no, o era el patas enredando. Y luego, por último, pues pelándome las rodillas delante del sagrario. Si te digo la verdad, Juan, ¿no? Intentando descubrir, bueno, cuál es el camino que Dios tiene para mí, ¿no? Y ese fue el gran revulsivo que llevó a, voy a resumirlo mucho, pero llevó a dejar el banco en el que estaba, me llevó a Estados Unidos para formarme en inversiones éticas y demás, porque yo no tenía ni idea. O sea, sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo. Ok. Y dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es formarme. Y tuve la suerte de poder ir a la Universidad de Harvard, que tenía un programa de inversiones éticas. Y además un programa en el cual enseñaban mucho a invertir pensando en el largo plazo. Tú sabes que allí en Estados Unidos las universidades tienen grandes capitales que invierten para que los alumnos de dentro de 50 años tengan las mismas oportunidades que los alumnos de hoy. Y yo decía, joder, esto es perfectamente aplicable al mundo religioso. Es decir, ese patrimonio que se pueda tener, que se invierta siempre pensando en el largo plazo para que las vocaciones de dentro de 50 años que puedan existir tengan las mismas oportunidades que las vocaciones de hoy. Entonces, volví con esto a España, empecé a trabajar en un banco donde mi única premisa fue decirles, oye,
yo solamente quiero poder asesorar de una manera coherente con la fe, y aprendí una auténtica barbaridad en ese espacio de 2 años. Pero me di cuenta de que volvía a tener conflictos éticos, porque al final, Juan, cuando trabajas en una gran multinacional, hablar de temas políticamente incorrectos es muy complicado. Es decir, yo podía hablar en ese fondo, pues de lo que te decía antes, ¿no? De emisiones de CO2, de contaminación del agua, etcétera. Pero en el momento en el que yo quería hablar con, hay una palabra muy, muy acertada para esto, que es parresía, es decir, en verdad y con libertad, ¿vale? Cuando yo quería hablar en verdad y con libertad de temas de moral, como puede ser la libertad religiosa, la ideología de género, la anticoncepción, todos estos temas, la verdad es que el banco no lo ponía nada fácil. Ok. Y hubo un momento en el que dije, señor, si de verdad queremos hacer una inversión coherente con la fe, hay que poder hablar con independencia y con libertad de estos temas que en la sociedad de hoy en día pues son escabrosos, ¿no? Hay que tratarlos con muchísima delicadeza, pero también andando en verdad, ¿no? Y ese fue ya el revulsivo final para decir, bueno, pues ahora sí hay que tirarse a la piscina, hay que hacer un Duc in Altum de verdad y montar lo que hoy es Altum. Y esto es lo que ha sido el 4 de noviembre, que contaste las fechas y Es tal. ahí todo Ok. ese proceso, O sea, correcto. 8 años con esto, pero viene de más Vine atrás un con... par de años antes, correcto. Genial, genial. Pues encantado de conocer toda esta historia, este testimonio que hay detrás tuyo. Felicitarte a tu mujer también por apoyarte. Carolina, y sobre todo gracias a Dios, porque esto no es, yo muchas veces lo digo, esto no se trata de, yo te puedo asegurar, Juan, que no soy un ejemplo de nada, es decir, menos el quinto mandamiento, el resto caigo a diario. Pero lo que A mí lo has que me gusta es ver la acción de Dios en mi vida y en este caso en nuestra vida como matrimonio. Creo que Altum puede ser un ejemplo para que se replique acciones similares y que se pueda apoyar inversiones de esta forma, ¿no? Dios lo Y quiera. que tú has estado labrando un camino que puede ser ejemplo para otros. Es muy necesario que cada uno y que los laicos también tomemos esa responsabilidad. No podemos dejarlo todo a los sacerdotes que tiren de nosotros, sino Mm. nosotros creo que los laicos debemos tomar esa responsabilidad y que haya abogados, que haya médicos, que haya electricistas, que haya cualquier profesión en el cual se respire y se transpire al Señor y que por tanto las acciones que podamos vivir en el mundo empresarial, que muchas veces es muy complicado éticamente mantenerse férreo, que tengamos la confianza en el Señor de que si hacemos el bien y no sacrificamos nuestra integridad, es lo mejor que podemos hacer. Genial. Bueno, Borja, pues nuevamente gracias por tu tiempo, por tu labor y espero que todo siga saliendo maravillosamente bien. Saludos al equipo Altum. Dejaremos la descripción de tu página por si alguien se interesa en aprender Ujú. más de lo que hacéis o contactar. Fenomenal. Y nada, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Juan, por esta invitación y por poder aportar mi granito de arena a este Miracle Sound Podcast. Ha sido un placer estar contigo. Gracias a ti. Por ahora nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar Miracle Sun Podcast. Te esperamos en la próxima historia.